Muy buenos días y bienvenidos a otro reporte semanal de Brickell Place. Me encuentro precisamente en este lujoso condominio que está ubicado en la avenida Brickell, que consta de 4 torres, 1019 residencias y 24 townhouses. Hoy es 6 de noviembre de 2023 y vamos a estar analizando lo que pasó en la última semana en este condominio. Precisamente actualmente tenemos 33 transacciones entre vendidas, que están activas y bajo contrato. De esas 33, 14 están a la venta y tenemos 18 que cerraron en los últimos 6 meses y una que está bajo contrato. Ahora, del precio de las activas, el precio mínimo por pie cuadrado es de $432.33 y pertenece a la 2107 de la Torre B, que está listada en $460,000 y lleva 18 días en el mercado. O sea, se mantiene de la semana pasada. De hecho, no ha salido ninguna unidad nueva a la venta en esta semana. Y bueno, realmente tiene muy buen precio por pie cuadrado, así que esperamos que salga rápido del mercado. En este caso, el precio máximo por pie cuadrado no es una sorpresa. Ya sabemos que pertenece a la reina del penthouse, a la reina del condominio, que es el penthouse de la Torre C, listada en $3.300.000 y está a $1.200 el pie cuadrado. Sigue siendo, por supuesto, la más cara del condominio y lleva 91 días en el mercado, 91 días listadas. El precio promedio por pie cuadrado de las activas está en $601 y lleva 51 días de promedio estas unidades activas a la venta. Y, o sea, realmente no se ha movido mucho en esta semana. Ahora, como siempre decimos, si eliminamos al penthouse de la Torre C, que en nuestra opinión está fuera de precio, pues quedaría el pie cuadrado de las activas en $555. Los precios realmente se parecen a la semana pasada, no ha habido mucha variación. En este caso de las unidades vendidas en los últimos 6 meses, tenemos que el precio mínimo sigue siendo $357 pie cuadrado, el precio máximo fue de $1.252 y el precio promedio por pie cuadrado es de $572, $20 más, prácticamente $20 más que las que están activas. Así que eso nos da un indicador de que el mercado está bajando un poco. El precio promedio del mercado de estas que se vendieron es de 46 días. Vamos por a la renta. En el reporte de la renta, la semana pasada tenemos que en los últimos 6 meses se rentaron 18 unidades, hay 5 bajo contrato y tenemos activas 14 unidades. Las rentas están oscilando desde los $2.800, $2.800 una unidad de una habitación, hasta el PH de la Torre C en $17.000. Este PH cuenta de 3 habitaciones y 3 baños. El precio promedio de días en el mercado es de 51 días, se está moviendo un poquito más rápido, y las que ya se rentaron, la mínima fue igual que la vez pasada, $2.200 y la máxima $5.100 con un promedio de 42 días en el mercado. Dato interesante, como mismo dijimos la semana pasada, hay 4 unidades que han disminuido su precio de alquiler. En Brickell, en todo Brickell, tenemos que en los últimos 6 meses se vendieron 607 unidades con un precio cuadrado promedio de $718. Activas, hoy en día tenemos 781 unidades con un precio promedio de $878 el pie cuadrado. La más económica sigue siendo $299.000, una unidad en el 1430 del Brickell Bay Drive, unidad 602, su pie cuadrado está a $398, y la más cara pertenece al penthouse del piso 72, la 7201, que está listada en $27.500.000 en Baccarat Residence, que todavía no está construido y se espera que se termine para el 2026-2027. Dato importante, dato curioso a tener en cuenta: de las 607 unidades que se vendieron en los últimos 6 meses, 523 unidades rebajaron su precio original para un 86% de propiedades. Así que 86% de las propiedades que se listaron y que se vendieron en los últimos 6 meses bajaron de precio. Solamente un 5% aumentó de precio y 9% se quedaron igual. Estos son los datos al día de hoy, 6 de noviembre de 2023, de lo que ha pasado en Brickell Place y de lo que ha pasado a grosso modo en todo Brickell. Mi nombre es Alexei Cedré, trabajo directamente con Leila Zahir y ahí están nuestros teléfonos, ahí están nuestras redes, nuestra información. Dale clic a la campanita si te gustó y dale clic también aunque no te haya gustado. Síguenos y nos vemos la próxima semana.